de cdnradio.com.do. Estamos de regreso y ahora vamos a conversar con el padre José Joaquín Domínguez, que ha tenido la gentileza de que estaba por aquí, por las instalaciones de CDN, y nos ha dado la oportunidad de poder compartir con nosotros y ustedes unos minutos sus reflexiones acerca de la muerte del Papa Francisco y el legado del Santo Padre que partió hoy al encuentro con el Padre. Sí, algún día nos tocará a todos. Sí. Gracias por la invitación, con el tiempo contado, como ya ustedes han dicho, y aquí está. Padre, si usted pudiese resumir el legado del Papa Francisco, ¿cuál sería? Son 2 años de pontificado, el Papa ha hecho mucho, la gente lo ha visto. Yo creo que la gente recordará la cercanía del Papa Francisco, esa sencillez que irradia ese estilo, yo diría que muy latinoamericano, muy jesuita, muy cercano a la gente, lejos de los formalismos, pero al mismo tiempo muy decidido y claro en lo que quiere enseñar y lo que quiere transmitir. Decidido en transmitir el mensaje. Por ejemplo, la insistencia del Papa en que las personas descartadas, las personas marginadas, las personas que a veces no tienen esa posibilidad de hacer oír su voz, que pudieran hacerse sentir a través de él. Contra la guerra, el país, el mundo está lleno de tantas guerras, nosotros oímos 2 o 3 solamente en la televisión, en la prensa, pero hay tantas guerras por el mundo y el Papa insistió mucho que había que trabajar por la paz, que todo se perdía con la guerra y que todos somos hermanos y que tenemos que sentarnos a dialogar y a oírnos. La relación del Papa Francisco con la República Dominicana fue muy cercana. Siempre lo vimos incluso muy atento a lo que pasaba en República Dominicana, la tragedia del Yeset, los fenómenos naturales que nos afectaron. ¿Por qué se daba esa relación tan cercana? Mira, pienso que el Papa es pastor de toda la Iglesia y estar atento a lo que sucede en todos los países y hacerse cercano es un gesto bastante bonito. El Papa Francisco no tuvo la oportunidad de visitarnos como país, aunque yo sé que en reiteradas ocasiones lo invitaron a ver si era posible en uno de esos viajes concretizar, aunque fuera una parada técnica en nuestro país, pero situaciones, circunstancias no ayudaron a que esto se materializara, pero el deseo, incluso de él mismo. Yo en una ocasión en el 2015 en Roma le pregunté si no estaba en los planes del Papa hacer una parada en Santo Domingo, la misa de América, primer territorio. Me decía, sí, pero eso hay que hablarlo con los que coordinan. Yo quisiera, pero hay que hablar con los que coordinan. Y el Papa quería, si visitaba Santo Domingo, ir a Haití. Sí. Entendía que era parte de su misión de pastor visitar a este país, sabemos que es el más pobre del continente, y estar aquí y no ir allá era como que hacer la visita coja. Ya. El Papa no fue a Argentina tampoco. No fue a Argentina, muchas veces manifestó su deseo de ir a Argentina, pero el Papa no siempre va donde quiere ir. Hay muchos países en lista y el Papa priorizó lugares donde quizás era muy evidente, el Papa a Argentina no hubiera sido casi ni noticia. ¿Por qué no fue? Realmente no lo sé. Manifestó sí en entrevista que quería ir, pensaba ir, se esperaba ir. Alguien hipotizó incluso que si llegaba a renunciar, posiblemente se iría incluso a vivir a Argentina. O sea, todo esto estaba dando vueltas alrededor de la gente que estaba cercana al Papa, pero no se materializó. Sinceramente ya no está aquí para decirnos por qué no fue. Pero fue a lugares como Mongolia, por ejemplo, la gente ni sabe dónde queda. La presencia de católicos en Mongolia es pequeñísima, es casi menos que una parroquia en nuestro país. Hay un obispo que después él hizo cardenal, es un cardenal de Mongolia, no tenemos nosotros, pero hay uno en Mongolia. Y hay cardenales en lugares del mundo que uno ni se imagina. Sí, y aquí entonces como que... El Papa siempre tuvo un acercamiento con otras religiones. Vimos que se acercó mucho a los musulmanes, sí, que con la iglesia ortodoxa también estuvo muy de cerca. Sí, el tema de la fraternidad universal, recordando que a pesar de las religiones somos hermanos. El Papa insistió mucho en eso. El diálogo con los musulmanes, que no siempre es fácil, porque los musulmanes no tienen una autoridad central con la cual uno sentarse a dialogar. Correcto. El diálogo con la iglesia ortodoxa, que es esta otra gran iglesia que comparte más de 1000 años de historia común con la iglesia católica, es importante porque en algún momento esperamos la unidad. Entonces el Papa
lo hizo, por ejemplo, uno de sus viajes a Cuba. Una parada técnica en Cuba era para encontrarse con el patriarca ecuménico de Constantinopla, que es la gran figura de referencia en el mundo ortodoxo. Firmaron un documento todos los años, no solo él, los predecesores también lo hacían, para la fiesta de San Pedro, San Andrés. Se hacía este acercamiento, intercambio de documentación, de delegaciones. Cuando es San Pedro, los ortodoxos mandan una delegación a Roma. Cuando es San Andrés, el Papa manda una delegación donde el patriarca, para poner de manifiesto esto mismo: somos hermanos, somos cristianos, y aunque en un momento puntual de la historia nos dividimos por temas teológicos, lo importante es caminar juntos. Padre, ¿usted conoce parte del proceso de selección del Papa Francisco? Y siempre se ha dicho que el cardenal López Rodríguez era de las personas cercanas al Santo Padre. A ver, yo no me atrevería a decir, porque no sé de esta amistad, no lo vi nunca juntos. Sí sé que el cardenal López Rodríguez, siendo presidente del CELAN en su momento, ustedes recordarán que para el 92, que se celebró la cuarta conferencia del episcopado aquí, el cardenal López Rodríguez era presidente del CELAN. Tenía esta cercanía con todos los presidentes de conferencias episcopales o de sedes importantes, porque todos tenían que venir. Y sé que desde allá hay una relación de cercanía. Yo no sé qué tan profunda sea. Después, siendo cardenales los dos, es eventual y evidente que tenían que verse en Roma, encontrarse. Y los cardenales van creando este lazo de amistad entre ellos. Y estando tan cerca en el continente, y no eran tantos, creo que de alguna manera se conocieron. ¿Qué tanto se conocieran? No lo sé. No tengo argumentos para decir. ¿Hay alguna posibilidad de que se repita que Latinoamérica tenga un papa? Siempre es posible, ¿verdad? Pero quizás ahora no. ¿Qué te dice? Me pones en dificultad. Me pones en dificultad. Bueno, usted no lo ve así. No lo sé, le toca a los cardenales elegir. No sé. No me atrevería a aventurarme. Si digo algo así sería medio disparatoso. Y la perspectiva que hay, porque ahora ya cuando concluyan las exequias al Papa Francisco, entonces se pasa el proceso de selección. Sí. La expectativa de la Iglesia con relación a eso, hay gente que dice que el Papa cuidó, porque la mayoría de los integrantes del colegio cardenalicio fueron nombrados durante su papado, y que eso le garantizaría como la continuidad de su legado. Usted dice de todo, usted que sabe de eso, explíquenos cómo. La gente ve un poco a la Iglesia como si fuera un partido político. Entonces le aplica la lógica de la política a la Iglesia, y por eso muchas veces la gente que hace lista de cardenales papables nunca pega. Porque aplica una lógica que no es la lógica que funciona en la Iglesia. ¿Cómo funciona la Iglesia? El Papa Francisco fue escogido en la quinta votación, tengo entendido. Sí, pero atención. Por ejemplo, alguien me decía, los papas en cierta manera condicionan la elección del sucesor. Si uno se sienta a ver las elecciones del Papa desde el 1903, a raíz de la muerte del Papa, cuando se eligió a Pío X, nadie puede decir que el Papa sucesor fue una hechura del anterior. A veces ni se parecían entre ellos. La única que pudiera decirte que era como parecida, y fue una elección rapidísima, fue la elección del Papa Pío XII. Pero el Papa Pío XII era un funcionario de la curia, con una formación política y diplomática brillante, y fue una elección rápida. Los cardenales sabían, pero eran menos cardenales. Cuando se eligió Papa Benedicto XVI, la elección de Benedicto como Papa, de los más de 100, en la época eran creo que 109, ciento tantos, solamente 2 no habían sido creados cardenales por Juan Pablo II, y fueron a elegir al que no era del grupo. O sea, no funciona esta lógica. No funciona esta lógica en la Iglesia. Actualmente, de los 135 cardenales con derecho a voto, me parece que 12, si no me equivoco, 12 no han sido creados cardenales por el Papa Francisco. Algunos por Juan Pablo II, otros por Benedicto XVI, pero eso no garantiza que el siguiente deba ser uno de ellos. Y que si es uno de ellos, será una copia del Papa anterior. No funciona así. No funciona así en la Iglesia. Ahora el procedimiento en las iglesias a nivel mundial que se hace, si hay misas a tal hora. Es sencillo, la vida de la Iglesia sigue, el Papa es uno solo,
En Roma hay un famoso dicho que suena un poquito cruel, que se dice, ellos dicen, morto un papa se ne fa un altro, cuando se muere un papa ponen otro, y la vida de la iglesia sigue. O sea, la iglesia no se detiene. Sí, lloramos al papa, nos va a hacer falta, uno siente que es como parte de la familia, ese es lenguaje llano, esa manera sencilla de hablar, pero es uno de una larga lista. El papa es el 266. Y alguien decía, sí, han pasado 265. Y la vida de la iglesia sigue. Se elige un sucesor de Pedro, no un sucesor del papa que estaba anterior. El siguiente podrá adoptar algún que otro elemento que entienda que es útil, pero cada uno pone su sello personal. La doctrina de la iglesia está ahí, lo que el papa debe hacer está en los libros, está en el código, está en el catecismo, cada uno le dará su toque personalísimo, pero no es a elegir el sucesor del Papa Francisco para que sea otro Papa Francisco. No, es el sucesor de Pedro. Es el sucesor de Pedro, número 267, será el próximo. Ya veremos hasta cómo se llama, ni siquiera el nombre es idéntico. Padre, el Papa Francisco se caracterizó por ser mucho más liberal, un enfoque, todo el mundo lo conoce, no tengo que explicárselo, pero yo veo que usted se sonríe cuando yo digo eso. ¿Usted Sí. no comparte ese criterio? Lo matizo, no digo que no lo comparta, sino que lo matizo un poco, porque encajar a un papa con estos conceptos que sí en la política tal vez funcionan, en los partidos políticos quizás funcionan. Es liberal, es conservador. En la Iglesia Católica eso no es tan claro, porque en el fondo el Papa es el depositario de una tradición, de una doctrina, del gobierno de una institución que él debe conservar. Entonces yo digo que en el fondo el Papa, todos los papas son conservadores. La doctrina de la Iglesia no es a voluntad de un Papa. Podrá sonar un poco duro esto. Yo decía en un panel que participé hace 11 años, cuando el Papa comenzó el pontificado, estábamos conversando a un año de distancia del pontificado, y yo decía lo siguiente: hay gente que va a quedar un poquito decepcionada de este Papa. El Papa Francisco. ¿Por qué? Y alguien de los que estaban participando en el panel, éramos varios sacerdotes, cada uno tocaba un aspecto de un año. Una señora se paró y me dijo que yo era muy conservador, que no era así, que yo era tan joven, como es posible que yo fuera tan... Y le decía, es que la doctrina de la iglesia no es del Papa, es de la iglesia. El Papa es garante de la unidad y del depósito de la fe de la iglesia, no es el dueño de la iglesia. Entonces toda la gente a veces no lo entiende. Cree que todo en la iglesia un Papa lo puede cambiar a voluntad. Se puede decir que el Papa Francisco era un poco liberal, entre comillas, porque hacía ciertas cosas a su modo. Cada Papa lo ha hecho, a su modo. Para nosotros era quizás romper esquemas que entendíamos que eran estáticos, que no se podían cambiar. Pero no cambia que el Papa se ponga los zapatos azules o se lo ponga negro, en lugar de los rojos tradicionales, que tenían un significado por el cual el Papa lo utilizaba y que ahora eran negros. Eso no cambia la vida de la iglesia. Eso no modifica la doctrina de la iglesia. Y el hecho de que el Papa no viviera en el Palacio... El Palacio Apostólico. Ajá, si uno ha ido eso. al Palacio Apostólico, si algún día alguien va, ¿cierto? Nosotros somos latinoamericanos, vivimos en casas de así, en palacios, lo más como palacio que conocemos es el Palacio Nacional, que usted va ahí y no puede decir que es una cosa lujosísima. Lujoso. Es un palacio de la época, de 1900 y algo. Estos palacios tienen 500 años, 600 años, 700 años y tienen una decoración de la época. El Papa Francisco lo explicó 1000 veces por qué él decidió no vivir ahí arriba. Dice, yo no quiero vivir ahí solo, aislado. Quiero vivir aquí abajo donde hay gente. Lo dijo en una entrevista. Pero no es porque usted Claro. es más humilde o menos No humilde hablo- porque vive en es Santa que no Marta. hablo o- nunca de humildad. Dijo esto. La gente se va a escandalizar, pero pueden buscar la entrevista. El Papa decía, yo estoy ahí por un asunto psiquiátrico. Decía, yo no puedo estar solo. Sí, son palabras del Papa. Dice, yo no puedo estar solo. Necesito ver la gente. Entonces, por eso no estoy ahí. No es que es lujoso. Palabras del Papa Francisco. No es que es lujoso. Es que yo necesito estar con la gente. Padre, eso que usted dijo hace 11 años, esa predicción, por así Sí. decirlo, ¿la comparte todavía? Ciertamente, porque la gente se hace expectativas sobre cosas que un Papa no puede cambiar. Entonces,
lo dije hace 11 años, lo repetiría hoy igual, pero no solamente con Francisco, lo diría con cualquier papa que venga. Pero cosas, padre, que el Papa Francisco sí hizo, como por ejemplo, el tema de enfrentar los escándalos de la iglesia con relación al tema Papa de la Juan Pablo II lo hizo, pederastía. Papa Benedicto XVI creó las bases y endureció la normativa eclesiástica a niveles que hoy no tienen comparación con ningún país del mundo. Papa Francisco perfeccionó eso y fue duro haciéndolo. Era casi un deber seguir esa línea, un deber de hacerlo, no se lo inventó. Siguió una línea que ya un predecesor lo hizo. ¿Cómo va a ser el predecesor siguiente? ¿Okay? La iglesia está en crisis, padre. No. Vale. Si crisis son oportunidades de cambio, digamos que sí. Pero el número de católicos en el mundo crece todos los años. El año pasado éramos 1.200 millones, ahora somos 1.400 millones. Entonces, los católicos crecen. En algunas partes disminuyen, en otras partes crecen. Decir que estamos en crisis, se muere el Papa y la iglesia sigue. Parece un poquito duro. Hay cosas en la iglesia, por duro que suene, que un Papa no puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar, un Papa lo cambia y la vida de la iglesia sigue. ¿Cómo cuáles cosas un Papa no puede cambiar? Porque Por ejemplo, el Papa es todopoderoso, lo que diga es un decreto y va. No, ese es el problema. Volvemos, pensamos que el Papa es una especie de rey supremo o de presidente supremo de un partido, que es la Iglesia Católica, y él dice, por aquí vamos. La voluntad de un Papa, el deseo de un Papa no es ley en la iglesia. No. Los sacramentos son 7. Nunca van a ser 8. Y nunca van a ser 6. Porque eso un Papa no lo puede cambiar. ¿Y por qué no? Los libros de la Sagrada Escritura son 73. Eso un Papa no lo puede cambiar. El Papa no puede pararse, quien sea, decir yo le voy a añadir uno porque me pareció más bonito y le voy a quitar este porque no me gusta. El tema del sacerdocio, la participación de las mujeres al sacerdocio. Este es un tema que se ha debatido, se ha discutido. Un Papa no puede levantarse un día y decir yo a partir de ahora decido con mi autoridad y cambio eso. Ese día lo cambiamos a él. Padre, la reforma, siempre se habla de la reforma de la iglesia, todavía está pendiente, no la reforma como Lutero, sino la reforma de la iglesia per se. ¿Qué entiende la gente por reforma? Esa es la primera pregunta. Sí. ¿Qué se entiende por reforma? Por ejemplo, reforma. Decía un papa de no hace mucho tiempo, dice, reforma si es volver a la forma original, arreglar lo que se deformó. Eso en la iglesia funciona siempre. La iglesia es una institución que va siempre reformándose. Ahora, cuando reforma significa quitar lo que hay para inventarse algo nuevo, la iglesia no funciona así. No funciona así porque la iglesia ha heredado una tradición, una doctrina, y mucha de esa doctrina está en la Sagrada Escritura, no se la puede inventar. La iglesia no se inventó a sí misma. Entonces, otras cosas, repito, que son accesorias, la iglesia las ha reformado. Por ejemplo, la elección del Papa, la iglesia la ha reformado. Ha habido como 20 reformas de cómo se elige un Papa, pero eso no está escrito en ninguna parte, se puede reformar. ¿Qué se puede reformar? La misa se ha reformado, se ha quitado esto. ¿Se puede reformar que las mujeres puedan eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Es un tema teológico, es un tema dogmático, eso no se puede cambiar. Eso no se va a cambiar. Jamás. Y el día que se cambie no será la Iglesia Católica. Ay, qué duro eso, padre. Porque se han creado, la gente se ha hecho emociones con eso. Y que el Papa le dio cargos importantes, la puso a la frente de los chelitos. Yo lo defiendo eso, pero atención. Ser gobernadora del Estado del Vaticano, el Vaticano es una institución política que la iglesia tiene, un pedacito de tierra que funciona para que el Papa sea independiente. Esa no es la iglesia, ese es el Vaticano. Que el Papa ponga una monja o un diácono o un laico al frente de una institución que sirve para ayudar al Papa en el gobierno de la iglesia y lo hace porque el Papa te pone ahí, eso es maravillosamente bien, yo eso lo saludo. Eso yo lo saludo. Pero eso no hace parte de la doctrina de la iglesia. Eso no es parte del depósito de la fe de la iglesia. Y yo lo saludo. Y estoy de acuerdo. Es solo lo gerencial. Padre, yo necesito que usted venga a este programa, una entrevista sobre el tema de la iglesia para que eduque a la gente, porque la gente se vive haciendo muchas ilusiones de cosas que usted le dice claramente que no van a suceder. Pero atención, yo digo esto de sacerdocio parece muy duro. Hay otra iglesia que es la iglesia ortodoxa, comparte con nosotros 1000 años de historia. Cuando existía la iglesia, por 1000 años, la única iglesia, se separó por un tema doctrinal. Este discurso que nosotros como católicos hacemos, de poder discutir, preguntar, cuestionar, que la mujer participe, lea, predique, haga esto, en la iglesia ortodoxa es impensable. En el mundo cristiano nosotros somos los moderados.
Está bien, pero esta es la iglesia, ¿Por qué esta, es la de la- Roma, por qué es la iglesia? católica, ¿cómo es? Católica, apostólica y romana. Porque es, la, esta. porque es la iglesia, no se inventó sola la iglesia. Si en 2000 años la iglesia no lo ha hecho, no es porque no apareció un iluminado que dijera que se pudiera cambiar. Es un poco, decía un papa, es un poco la ingenuidad del iluminado que hoy descubrió que todo se puede cambiar en el mundo. No se puede, padre. Hay cosas que no se pueden cambiar y otras como sí. esa, que la mujer sea, una mujer vaya a Hacer sacerdote, no. ¿Por qué? Hacemos un programa y después te respondo. Pues ya no tengo tiempo. Ya